¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. Hoy es una ocasión muy especial porque me encuentro con un gran amigo a quien le mando un gran saludo. Él es Francisco Callejo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Pues encantado de saludarte, Luis. El abrazo es recíproco y te lo hago extensivo en lo que a mí respecta naturalmente hacia ti. Encantado de estar contigo de nuevo. Y bueno, amigos, esta es la segunda vez que Francisco visita este canal. La primera vez fue para hablar sobre toros. Él es un experto en la tauromaquia, también es escritor. Y esta vez me acompaña para hablar de uno de los escritores que más me gustan, un escritor norteamericano, Ernest Hemingway. Así que, pues, Francisco, si nos puedes hablar un poco de cuál era la España de Hemingway, Francisco, el contexto histórico, para empezar por ahí. Yo creo que ese es el marco propicio precisamente para abordar la figura de Hemingway. Yo te confieso que en lo personal el Hemingway que más me interesa es el Hemingway emparentado precisamente con España. Un Hemingway que llega a España por primera vez en la década de los años 20, de hace 100 años, del siglo XX precisamente, y que al cruzar la frontera, porque él viene a España desde Francia, entonces pues cuando atraviesa la frontera entre Francia y España, observamos que en él se genera una especie de catarsis de manera que incluso a lo largo de toda su vida en sus escritos, él en muchas ocasiones repite que de no haber nacido en los Estados Unidos le hubiera encantado nacer en España, es decir, España le impacta sobremanera. Y sí que es cierto que no solamente le influye a nivel personal, sino que eso se hace extensivo a través de su obra. De hecho, además, 4 de sus obras están de alguna manera muy vinculadas y muy relacionadas con España, de manera que es naturalmente un país que en el caso de Hemingway no le pudo pasar inadvertido bajo ningún concepto. Y sí que es cierto que además él deja impresa una huella indeleble en España en un momento en el que el país también pues atravesaba momentos históricos y políticos muy delicados. Y bueno, pues precisamente la presencia de Hemingway en cierta medida potencia y muscula a un país que en ese momento vivía una situación internacional pues un tanto controvertida. Por lo tanto, es un escritor al que este país le debe mucho, es cierto, si bien él le debe también mucho a este país porque su obra inevitablemente en gran medida es el producto precisamente de su vínculo y de su proximidad con España. ¿Qué papel jugó Hemingway en la Guerra Civil, Francisco? Pues es curioso, porque fíjate, él llega a España, la primera vez que él pisa España es con mucha anterioridad a la Guerra Civil. De hecho, él está viviendo pues unos días de vino y rosas en París. En París, de alguna manera, se convierte en una especie de crisol y caleidoscopio de determinados artistas, preferentemente norteamericanos, de ese periodo de entreguerras, que una vez finalizada la Primera Guerra Mundial y antes de que irrumpa la Segunda Guerra Mundial, se dan cita en ese París que se convierte prácticamente en la capital universal del mundo de la literatura y del arte, prácticamente en general. Entonces, él que está pues eso, en la década de los años 20 en París, es en esa década cuando se traslada aquí a España y ya tiene ese primer vínculo con España. No obstante, si nos circunscribimos exclusivamente, tal y como tú propones ahora mismo, a su vínculo con la Guerra Civil Española, sí que es cierto que dado que España ya había generado un profundo interés en él, cuando estalla la Guerra Civil Española, él se desplaza a España en calidad de reportero, porque no olvidemos que Hemingway, al margen de que bueno, ha llegado a estas fechas como, bueno, pues eso, como un escritor de fondo, un escritor muy potente, naturalmente como uno de los más significados premios Nobel, pero Hemingway lo que es fundamentalmente y por encima de todo realmente es un periodista y además de un periodista, un reportero. Entonces viene a cubrir precisamente en calidad de tal la Guerra Civil Española. Si bien en el caso de Hemingway, él de alguna manera empatiza rápidamente y simpatiza con uno de los dos bandos. Hay un bando que es el bando nacional, que es el bando que se subleva, y hay un bando que supuestamente es el bando en cierta medida legalista, que es el que defiende la República frente a la que se han levantado en armas. No obstante, esa España era una España muy controvertida y el producto no es un producto tan maniqueo como podemos observar, es decir, rojos, azules, buenos, malos, no es exactamente así. Hay un caldo de cultivo que
que dan mucho pie de fondo a, bueno, pues a ahondar en determinados detalles y matices que creo que es importante que en este caso esclarezcamos. Entonces, tal y como te decía, él viene a España con objeto de cubrir la Guerra Civil Española, pero rápidamente pues, empatiza con el bando de los leales a la República, ¿no? Ese bando también, en cierta medida, se ve potenciado por lo que también se conoció como las Brigadas Internacionales, que es un grupo de hombres de distintas nacionalidades que vinieron a España a combatir en defensa supuestamente también de la República. Lo que pasa es que esa República era una República muy, de alguna manera, extraordinariamente morbosa, y cuando digo morbosa me refiero a enferma a efecto de que ya había ejercido en ella una especie de mecanismo de absorción, un estalinismo de fondo que evidentemente había provocado pues un alejamiento con respecto a cualquier tipo de matiz democrático por parte de esa república total y absolutamente. Y es curioso porque, bajo mi punto de vista, si algo caracteriza a Hemingway es que es un extraordinario observador, y llama la atención que en un observador de su peso específico no cupiese la capacidad de penetración para darse cuenta de que esa república era una república absolutamente infame, era una república que estaba enarbolando y defendiendo unos derechos que realmente no protegía, porque esa república finalmente había sido pasto por completo de los movimientos más subversivos y más, de alguna manera, más sectarios y más a la izquierda que en ese momento se estaban gestando. Y curiosamente eso Hemingway no lo ve. Quien sí lo ve es alguien que viene también a cubrir la guerra española y es otro escritor de esos años que es John Dos Passos. Curiosamente, John Dos Passos tiene un intérprete español que, curiosamente, producto de la purga estalinista, pues fue eliminado. Y cuando John Dos Passos se dio cuenta de eso, se alejó de la defensa de la República Española, mientras que Hemingway continuó en cierta medida pues defendiendo esa república. Producto de su tiempo cubriendo esas noticias aquí en España es su obra Por quien doblan las campanas. Es decir, es una de sus obras fetiche, una de sus obras más conocidas. De hecho, es una obra que se llevó incluso luego con posterioridad al cine, y además con actores de tanto relieve y de tanto peso específico como Gary Cooper o Ingrid Bergman. Y bueno, pues es una película en la que él, de alguna manera, una obra literaria en la que hay una lectura muy curiosa por parte del profesor Ladrove al respecto de esta obra, que me parece de una penetración y de una agudeza verdaderamente notables. Es decir, en esta obra, en Por quien doblan las campanas, Hemingway, en cierto modo, trata de fotografiarnos en tiempo real supuestamente la guerra civil que él había percibido. Lo que pasa es que en esa guerra civil, curiosamente, pues él emplea la novela como tal como base alegórica. Es una novela alegórica en la que, además, de forma prácticamente subrepticia y encubierta, como si de un capítulo netamente subliminal, observamos que hay un homenaje al teatro español del Siglo de Oro, en cuanto a que, bueno, pues de forma, como te decía, más o menos encubierta, destellan, palpitan y parpadean obras del Siglo de Oro español, del teatro del Siglo de Oro español, como por ejemplo el Numancia, el Cerco de Numancia de Miguel de Cervantes, como Fuenteovejuna de Lope de Vega o como El alcalde de Zalamea de Pedro Calderón de la Barca. Y es curioso porque algunos capítulos, en cierta medida, invitan a pensar en esas tres obras, que eran tres obras que curiosamente y a su vez representaban en ese periodo bélico lo que se dio en llamar también la Alianza de Intelectuales Antifascistas, que era un grupo de intelectuales que, bueno, pues de alguna manera, auspiciados por el Ministerio de Instrucción Pública, pues, y amparados en eso que daban en llamar las misiones pedagógicas que impartiera Bartolomé Cosío, trataban de llevar al pueblo las obras clásicas del teatro español. Entonces él, en esta obra, Hemingway lo que pretende es de alguna manera encapsular precisamente todo eso y exteriorizarlo en la obra, en Por quien doblan las campanas. Y es una visión, cuando menos, curiosa, una visión arriesgada en cierta medida, pero que permite hacerse una idea cabal y aproximada de cómo él ya había emparentado no solamente con el paisaje español, sino también con toda la cultura de fondo que latía en ese momento en España. Por lo tanto, ya digo, la aproximación de Hemingway a la Guerra Civil Española es total, es absoluta. Es decir, él sí que es cierto que si algo hay que agradecerle es que es un hombre que
que moja su pluma en barro. Es decir, cuando realmente hay algo que considera que tiene verdadero interés, él, pues eso, se zafa de tal manera que se entrega con armas y bagajes, pero en sentido positivo. Es decir, que realmente trata de ir al meollo de la cuestión y en este sentido, como te digo, en esa novela aprovecha la ocasión propicia para poner de relieve precisamente esas 3 obras del siglo de oro del teatro español. Por lo tanto, es curiosa su participación en la Guerra Civil. ¿Eso de llevar estas obras al pueblo era parte del krausismo o era otro Exacto, sí, movimiento? sí. No, no, totalmente. Efectivamente, emparenta con el krausismo, que el krausismo a su vez, como sabes, alimenta también a lo que se dio en llamar la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos. Y es, bueno, pues es ese periodo en el que hay una España con ánimo regeneracionista, que lo que pretende es eso, el hacer precisamente extensiva la cultura a las capas más depauperadas del pueblo. Lamentablemente era una época en la que el analfabetismo estaba a la orden del día, no solamente en España, sino prácticamente en la totalidad de Europa y del mundo. Y bueno, pues había una preocupación por parte de determinados intelectuales con objeto de que la población fuera permeable a determinadas corrientes de la cultura, naturalmente, en ese momento de España. Pero fíjate, hay anécdotas curiosas también a ese respecto. Por ejemplo, apelando de nuevo a esas 3 obras, es curioso que en la Alianza de Intelectuales Antifascistas, que nos llega hoy de una manera prácticamente mitificada a efecto de que, bueno, lo vemos como unos grandes resistentes a una opresión que, como te decía, no es tal. Es decir, hay una lectura gruesa a ese respecto y realmente si vamos al detalle observamos que las cosas no son tal y como nos las han contado, sino que hay muchos detalles en los que merece la pena incidir. Por ejemplo, en ese periodo, eso que se dio en llamar la Alianza de Intelectuales Antifascistas, pues es curioso porque otro gran intelectual como fue Juan Ramón Jiménez, a estos señores les llamaba, en cierta medida, les llamaba intelectuales de retaguardia, de mono planchado y pistola de juguete. Porque en cierta medida lo que manejaban muy bien era el sentido de la publicidad. Otra cosa es que realmente de fondo estuvieran embarcados en la aventura de defender una república que desde luego no estaba en su ánimo realmente defender. Ellos lo que pretendían defender era un estatus y bueno, pues en cierta medida el seguir de alguna manera pues representando y enarbolando unos valores que en muchos casos creo que no les tenía como los principales depositarios. Es curioso, porque si me lo permites, verás, en este sentido, el principal responsable de la Alianza de Intelectuales Antifascistas era Rafael Alberti. Rafael Alberti en ese momento tenía como pareja a María Teresa León y bueno, pues eran 2 individuos que, como tú muy bien apuntabas, recogiendo supuestamente ese legado del krausismo, pues trataban de hacer llegar al pueblo toda esa serie de obras. No obstante, ellos participaron muy poco en la guerra civil, participaron muy poco o participaron de forma sesgada, tal y como te digo. En este sentido, como bien apuntaba Juan Ramón Jiménez, colaboraban desde la retaguardia, pero no colaboraban desde la trinchera. Desde la trinchera, por ejemplo, colaboró Miguel Hernández. Que Miguel Hernández, además de un poeta fascinante, me parece un hombre con un grado de compromiso absolutamente respetable y que fue un hombre que tuvo además un desencuentro notable con esa alianza de intelectuales antifascistas, porque mientras él sí que estaba en la primera línea de combate, los intelectuales antifascistas estaban, como decía Juan Ramón, pues eso, en la retaguardia, a la lumbre de un café y escenificando una serie de proclamas que no les tenían a ellos como principales exponentes de los mismos. De hecho, fíjate, hay una anécdota curiosa y es que en una ocasión Miguel Hernández, que venía, pues eso, lleno de metralla y barro, de vuelta del frente, entró en el edificio donde se daban cita precisamente todos esos intelectuales y cuando vio la frivolidad que percutía en el ambiente, se acercó a Rafael Alberti y le dijo: aquí lo que hay es mucha puta y mucho hijo de puta. Y le dijo Rafael Alberti, en tono chulesco y en tono, en cierta medida, amenazador, le dijo: sí, si tienes valor, dilo más alto. Entonces Miguel Hernández se acercó, se aproximó a una pizarra y lo escribió. Lo mismo que te acabo de decir, lo escribió en la pizarra. Precisamente en ese momento, supuestamente, Teresa León estaba colaborando en algo así como el homenaje a la mujer antifascista. Pero Miguel Hernández, que venía de ver realmente a las mujeres que combatían a uno y otro lado de la frontera y que se estaban dejando la vida allí, cuando vio ese ambiente de frivolidad, naturalmente lo primero que le salió fue aquello. Cuando escribió en la pizarra lo que escribió, Teresa León fue y le propinó una bofetada. Miguel Hernández naturalmente salió de allí pues no queriendo volver porque se dio cuenta que una cosa, como se suele decir aquí en España, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y curiosamente, al término de la guerra civil, cuando ya la República había perdido la guerra, tuvieron ocasión de huir Rafael Alberti y Teresa León desde Monóvar, a quienes les acompañó la Pasionaria,
y todavía había plazas como para haber salvado a Miguel Hernández. Sin embargo, fueron ellos los que le dejaron deliberada y vilmente en tierra cuando a Miguel Hernández se le pudo salvar la vida. Esa era, en cierta medida, la república que decían defender según qué serie de señores. Por eso me llama... Y ese fue Rafael Alberti. Ese era Rafael Alberti, efectivamente. Fíjate, en otro orden de cosas, yo a Alberti le reconozco una potencia como poeta y absolutamente incuestionable. Es decir, además es un poeta con una voz personal muy, muy identificable y muy respetable. Pero como tipo, como individuo, como persona, me parecía un cretino y un tipo absolutamente despreciable, es decir, en todos los órdenes, absolutamente despreciable. Luego, incluso, fíjate, una vez que a España bueno, pues volvió la democracia y demás, este señor volvió a España. Y luego en España pues hizo sus particulares performances, fue por ahí, pues eso, contando sus poesías y demás, del brazo de tipos como Benjamín Prado, sí, y otra serie, pues eso, de huelebraguetas de ese tipo. Y curiosamente, este señor en ese momento pues hacía, entre otras cosas, cosas tan edificantes como ir al edificio de la Real Academia de la Lengua Española, junto a Joaquín Sabina, y orinar en las paredes de ese edificio, ¿sabes? Este era Rafael Alberti. Rafael Alberti también era ese señor que cuando precisamente coincidía con Joaquín Sabina, con quien se daba unos abrazos tremendos, cuando le veía aparecer con una guitarra, se dirigía a Benjamín Prado y le decía textualmente a Benjamín Prado: ya nos viene este a levantar las pibas con la guitarra. Ese era Rafael Alberti. O sea, mucho cuidado con Rafael Alberti, que del mismo modo que era un poeta notable, era un tipo absolutamente infame. Oye, Francisco, volviendo a lo que mencionabas del lado oscuro de la República y que Hemingway no lo ve, yo creo que Hemingway pues tenía esta visión bastante romantizada, ¿no? De este tipo de conflictos. Es decir, era un romántico, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de Unamuno y Ortega, ya tú me corregirás que en algún momento apoyan a los nacionales porque veían todo lo que estaba pasando con la República, ¿no? Las atrocidades que estaban llevando a cabo. Ese es un comentario, Francisco, y tengo una pregunta antes de que se me olvide. Si Hemingway tuvo un rol activo en la guerra civil o fue nada más una especie de observador. En absoluto. Hemingway, lamento en este sentido probablemente bueno, pues, percutir contra un mito. Hemingway no tuvo una participación directa en nada en su vida, en nada, en nada. Es decir, lo que pasa es que fue un señor que estaba en el momento oportuno, en el sitio oportuno, dejándose ver de forma muy oportuna. Pero él ni se manchó las manos, ni dio un paso al frente en relación absolutamente a nada. Lo que sí que es cierto que lo puso negro sobre blanco y naturalmente con el valor que eso implica. Retomando en cierta medida esa observación que hacías con respecto a la República, efectivamente, la República llega en un momento en el que, bueno, pues la monarquía en ese instante había dado unas muestras de flaqueza, de debilidad y de corrupción absolutas. Por lo tanto, la llegada de la República, en cierta medida, en España se celebra y se celebra con énfasis desde todos los puntos, desde todas las latitudes. De derecha a izquierda se celebra en cierta medida de forma generalizada y es algo que bueno, que incluso es una bocanada de aire fresco. No obstante, a medida que la República pretende ir asentándose, los primeros precisamente que tratan de combatirla son los grupos de izquierda. Es decir, ya en el 34 hubo un levantamiento en Asturias que lo único que pretendía era derrocar la República. Y a partir de ahí, pues naturalmente la República vivió deflagrada y vivió en una situación de anemia total y absoluta. Es decir, la República Española pues jamás logró tomar forma y jamás logró tomar verdaderamente proyección, por cuanto que es que pues los primeros que supuestamente le afeaban la conducta y los primeros que trataron de dinamitarla eran aquellos que precisamente propalaban que la República era el bien más necesario. De hecho, y apelando a los grandes intelectuales, efectivamente, bueno, don Miguel de Unamuno sí fue un hombre muy combativo frente a determinados posicionamientos de la monarquía, incluso de la monarquía cuando delegó en la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, por ejemplo. Ahí don Miguel de Unamuno pues se significó de una manera muy, muy valiente. Por otro lado, Ortega también saludó a la República con, bueno, pues, con verdadera defección, en el sentido, perdón, con verdadero entusiasmo, es decir, en el sentido de que incluso hay una alianza de intelectuales que forman, entre otros, Ortega, Gregorio Marañón y Antonio Machado, que es un grupo de intelectuales a favor de la República. No obstante, a medida que la República avanza y que la República es fagocitada por todos los movimientos subversivos, es cuando Ortega
lanza ese grito que se ha hecho extraordinariamente conocido de no es esto, no es esto. Es decir, cuando él en un principio defendía a la República, cuando vio en lo que derivó, terminó diciendo aquello de no es esto, no es esto. Y don Miguel de Unamuno, por otro lado, pues bueno, era un hombre que si por algo se caracterizaba era por aquello de preguntar de qué se habla, que me opongo. Es decir, ese era todo su objetivo. Don Miguel de Unamuno lo que era un ergotista al que le gustaba polemizar con cualquier factor. Es decir, bastaba que alguien dijera que era republicano para que él saliera en defensa del alzamiento nacional. Y al contrario, es decir, si alguien defendía el alzamiento nacional, pues él salía a la palestra del Paraninfo de la Universidad de Salamanca a decir aquello de venceréis, pero no convenceréis. Ese era don Miguel de Unamuno, en cierta medida. Y en cuanto a Hemingway, pues bueno, Hemingway es un señor al que le gusta mucho posar en la primera plana de la fotografía, pero que no se mancha las manos nunca, Luis, no se mancha las manos jamás. Francisco, ¿cuál crees que ha sido el aporte de Hemingway a la literatura? Si pudieses resumirlo. Yo te confieso que en lo que a mí respecta, Hemingway no me aporta absolutamente nada. En el sentido de Hemingway, lo que me aporta en cierta medida es pues una capacidad fantástica de posar ante el obturador. Es decir, eso es lo que aporta Hemingway. Hemingway se convierte en un icono, se convierte en un mito, porque es un tipo, insisto, que tiene una capacidad persuasiva absoluta. No obstante, en cuanto a su literatura, me parece una literatura tan adelgazada, me parece una literatura tan propia, en cierta medida, de un reportero, tan ajena a la adjetivación, tan ajena precisamente a la barroquización de las formas, que es donde yo tiendo a poner el acento, que honestamente Hemingway no me interesa lo más mínimo. Me interesa su vínculo con España. Sí me interesa su vínculo con España por cuanto que sí que es verdad que hay una España anterior y una España posterior a Hemingway, en cierta medida. Y sí que hay una huella de Hemingway en este país bueno, que en cierta medida le debe grandes cosas. Pero, por ejemplo, de la literatura de Hemingway se habla de aquello de la teoría del iceberg, del iceberg, ¿no? Como decimos aquí en España, la teoría del iceberg, que supuestamente es la omisión de determinadas maneras. Lo que pasa es que dentro de esa omisión, a mí me parece que lo que se omite es tanto que termina no contándose nada. Es decir, termina por no contar absolutamente nada. Él nos trata de persuadir con que esa teoría del iceberg hace que lo que vemos en la superficie es una mínima parte de lo que realmente subyace en el fondo. Yo me he aproximado a la literatura de Hemingway y honestamente debo confesar que no veo fondo. Es decir, creo que no hay fondo, Luis. Que un verdadero maestro de eso sería Juan Rulfo, ¿no? El mexicano que Por ejemplo, con muy poco dice mucho. Exacto. Yo en ese sentido a Juan Rulfo sí le veo una potencia que no le veo a Hemingway. También es cierto que Hemingway inevitablemente a los castellanoparlantes, a los españoles, a los que hablamos esta lengua, nos llega a través de traducciones que en muchos casos probablemente no le terminan de hacer del todo justicia. Pero también es cierto que, bueno, a pesar de que mi nivel de inglés es muy mejorable, también me he acercado a la obra de Hemingway en inglés y termina diciéndome exactamente lo mismo que me dice en castellano. A ese respecto, fíjate, hay una anécdota curiosa de don Miguel de Unamuno, que él, ya sabes, que aprendió danés única y exclusivamente con objeto de leer a Kierkegaard en su propia lengua. Claro. Y me parece fascinante. Yo he tratado de hacer lo propio con respecto a Hemingway, si bien probablemente la cosecha que en mi caso se ha dado no ha sido ni mucho menos tan benigna como la que se pudo dar en el caso de Unamuno en relación a Kierkegaard. Pero bueno, eso ya es una cuestión netamente interpretativa por parte de cada uno. Vamos a ahora entrar, Francisco, un tema que a ti y a mí nos gusta mucho, que son los toros. Hemingway y los toros. Hay mucho que decir ahí, ¿no? ¿Qué relación tuvo Hemingway con Ordóñez, me parece, ¿verdad? Fue el principal. Bueno, ¿Cómo se conocieron? ¿Qué relación tuvieron a lo largo de los años? Es curioso, fíjate, la relación de Hemingway con el mundo de los toros es una relación paulatina, pero que va increciendo. Y es una relación verdaderamente apasionante. De hecho, hay quien sugiere que fue Gertrude Stein, ya sabes, esta mujer que era, pues también era en cierta medida el crisol y el caleidoscopio que se hacía depositaria de los grandes pensadores y de los grandes creadores de principios del siglo XX, y que en cierta medida era la maestra de ceremonias de todos los escritores que se dieron cita en París en esos años. Ella dio pábulo pues, a Hemingway, a Scott Fitzgerald, a Dos Pasos, a William Faulkner, a John Steinbeck. Era una mujer además con muchas inquietudes y hay quien dice y hay quien sostiene la tesis de que fue ella la que le sugirió a Hemingway viajar a España porque consideraba que las corridas de toros, en el caso de Hemingway, le iban a generar
pues una profunda catarsis, que realmente se iban a constituir, en el caso de Hemingway, en algo que le iba a epatar, le iba a llamar poderosamente la atención. Y es curioso porque el propio Hemingway, que a mí lo que me parece que es por otro lado, un notable memorialista, para mí por encima de un novelista y por encima de un escritor per se, creo que lo que es un notable memorialista que hace memorialismo a través de su obra literaria, es decir, a través de sus novelas, del mismo modo que hay autores puramente memorialistas. Hemingway lo es, pero lo es de una forma encubierta. Ahí sí que tiene quizá demasiado pudor como para hablar de forma abierta, pero él en sus obras sí nos está refiriendo constantemente en lo que es su propia vida. Y, por ejemplo, la primera obra de carácter prácticamente autobiográfico es Fiesta, de Sun Also Rises, ¿no? Que es, creo, como eso tengo una edición en español. Bueno, pues esa es una obra angular. Es decir, esa es, de alguna manera, es la primera obra que convierte la relación de Hemingway con España en un auténtico idilio. Es decir, Fiesta se convierte de alguna manera además en una guía de usos para todos los seguidores de Hemingway. Fiesta, como sabes, está ambientada en distintas latitudes. De hecho, comienza desarrollándose en Francia. Si bien, fíjate, el peso específico que tiene Francia dentro de la novela termina diluyéndose hasta el punto de que desaparece, se extingue por completo. Y realmente la novela adquiere vuelo cuando ese grupo de amigos viaja a España y una vez que están en España descubren la ciudad de Pamplona y descubren los encierros de San Fermín. Es decir, es la primera vez que se nos habla de una manera tan directa y de una manera con tanto eco de los encierros de San Fermín, que de lo contrario, si no hubiera sido por Hemingway, hoy no serían mucho más que un pasaje absolutamente costumbrista de una latitud del norte de España. Es decir, tan sencillo como eso. Pero el hecho de que Hemingway estuviera aquí y de que Hemingway levantara acta de ellos, los internacionalizó de tal manera que hoy los Sanfermines se han convertido en un acontecimiento de carácter absolutamente internacional, hasta el punto de que a Pamplona vienen personas de los puntos geográficos más dispares. Aquí corren, no solamente vienen a España, sino que corren delante de los toros canadienses, australianos, neozelandeses, japoneses, todo tipo de nacionalidades que si lo vienen haciendo en cierta medida, en muchos casos es en calidad de tributo y homenaje al propio Hemingway, que dicho sea de paso, no corrió jamás delante de un toro en San Fermín. Por eso te decía que es un hombre que nunca se manchó, pero que sí, que en cierta medida provocó que otros lo hicieran. Es decir, ese es en gran modo, bajo mi punto de vista y a mi juicio, el mérito de Hemingway, que resultó lo suficientemente persuasivo como para que determinadas personas trataran de somatizar todo aquello que él proponía. Entonces es en esta novela, que es una novela que realmente si profundizamos en lo que es la historia como tal, honestamente debo confesar que en lo que a mí respecta, me parece una novela absolutamente frívola por parte de un grupo de gente que se pasan el día prácticamente ebrios y pues eso, en unas condiciones absolutamente paupérrimas y que realmente no me aporta gran cosa, salvo algún pequeño detalle de fondo en el que te das cuenta de cómo España se convierte en un país de referencia para Hemingway. Es curioso, hay un pasaje de la novela que a mí me llama poderosamente la atención, que es cuando atraviesan la frontera entre Francia y España, como lo primero que le llama la atención a Hemingway es que en la carretera española hay dos burros tumbados en la misma. Es decir, viene de la sofisticada Francia y de repente cuando cruza la frontera lo que se encuentra en este país, en España, es a dos burros tumbados en la carretera. Ya nos está dando un cuadro en cierta medida costumbrista de lo que era la España de aquel tiempo, ¿no? Y eso, claro, a él le sorprende, un hombre que también que viene, pues eso, como te digo, que viene de la avanzadísima y sofisticada Francia, que viene también de un país que naturalmente ya es una potencia muy joven, como son los Estados Unidos, de repente irrumpe en un país antañón y en un país con una profundísima historia, que de repente lo que le está legando al mundo no es mucho más que dos burros echados en una cuneta. Y eso le llama poderosamente la atención. A partir de ahí es curioso, porque el recorrido que hace Hemingway, como te digo, a nivel de lo que es la historia de la novela no me interesa en absoluto, pero sí me llama mucho la atención su relato acerca de los paisajes y su relato acerca de la fiesta de San Fermín, que le debe muchísimo. De hecho, con posterioridad, muchos años después, es el propio Hemingway quien termina diciendo: me encontré una fiesta de San Fermín en la que no había mucho más de 40 corredores y hoy cuando he vuelto hay 40.000. Y si volviera hoy, Luis, ya no serían 40.000, hoy se encontraría a 4 millones de corredores. Es decir, es una cosa... ¿Tú has corrido, Francisco? No, te confieso que no. Es más, te voy a dar una primicia. No conozco Pamplona, no he estado en Pamplona. Este año se da la feliz circunstancia de que me han invitado a Pamplona
Me ha invitado el Club Taurino de Pamplona, estoy encantado con la invitación, les debo mucho en el sentido de que, bueno, pues ellos además en un momento en el que hay una especie de corrección política por la que se pretende precisamente anular el contenido de fondo que yo albergo en mi obra, como bien sabes, ellos han tenido la audacia de decir queremos que este señor venga a correr aquí, que este señor venga, cuando digo a correr lo digo en sentido metafórico, es decir, por lo pronto que esté en su club. Y luego, pues no sé, no lo descarto, quién sabe, quizá un 7 de julio en San Fermín pueda darme cita allí también, en cierto modo, homenajeando al propio Hemingway. Pero bueno, permíteme esta especie de prefacio a efecto de eso, de lo que es el primer impacto que nos llega por parte de Hemingway en relación al mundo de los toros a través de su obra. Hemingway, antes de llegar a Pamplona, ya había estado en Madrid y ya había tenido una relación directa con los toros. Y fíjate si le impactaron los toros a Hemingway, que el primer torero al que conoció y conoció de forma directa era un torero que se llamaba Nicanor Villalta, un torero baturro, un torero aragonés, un torero que era tremendamente alto, tenía un cuello muy largo, era un torero en cierta medida embastecido, no era ni mucho menos un estilista, pero era un torero muy aguerrido, muy valiente y muy esforzado. Y le llamó tanto la atención este torero a Hemingway que a su primer hijo, uno de los nombres que le puso fue el de Nicanor, en homenaje a este torero. Su primer hijo, de hecho, se llama John Hadley Nicanor. Es curiosísimo y se lo puso en homenaje precisamente a este torero que le impactó de tal modo que a partir de ahí ya su vínculo con el mundo de los toros fue total y absoluto. Cuando llegó a Pamplona y vio los Sanfermines, bueno, aquello ya no solamente por el mundo de los toros, sino por el hecho de que se estaba viviendo en una fiesta de forma sistemática y constante durante 7 días. Eso le dejó completamente hipnotizado. Cuando vio que eso, que de hecho el título que se le da en castellano a la novela es ese, fiesta. Cuando él llega aquí y se da cuenta de que se está viviendo permanentemente en un estado de fiesta durante 7 días, es que no se lo cree y que a las 7 de la mañana todos los días suena pues eso, el impacto de un cohete que da rienda a los toros que se corren por la calle, es decir, algo absolutamente delirante en ese momento para la mentalidad de Hemingway, que no se podía imaginar algo así. Y a partir de ahí ya, pues como te digo, su proximidad con el mundo taurino es total y absoluta, total y absoluta. Y además eso, y en ese sentido sí que hay que agradecérselo mucho a Hemingway. No se preocupa solamente de narrar las cosas, sino que sí que es cierto que trata de aproximarse muy mucho a todos los personajes que forman parte de la primera línea de la tauromaquia. Y es por eso lo que tú comentabas antes. Conoció efectivamente a Antonio Ordóñez, pero antes de Antonio Ordóñez, que es lo curioso, conoció al padre de Antonio Ordóñez, que es realmente el protagonista de su novela Fiesta. El protagonista de la novela Fiesta es un personaje que se llama Pedro Romero. Se llama Pedro Romero, lo cual ya nos invita a pensar cómo Hemingway realmente profundizó un poco en la historia de la tauromaquia. Pedro Romero es el primer torero del que se tiene memoria en la historia de la tauromaquia, porque era el primer torero rondeño que nos lega la historia. Se llamaba Pedro Romero. Y el padre Antonio Ordóñez, dado que también era rondeño, como el propio Antonio Ordóñez, había nacido en Ronda, aunque se llamaba Cayetano Ordóñez y tenía el apelativo de Niño de la Palma, él en la novela le homenajea poniéndole el nombre del primer torero rondeño del que existe una memoria robustecida, que es Pedro Romero. Pero a quien realmente él conoce por primera vez no es Antonio Ordóñez, sino a su padre, a Cayetano Ordóñez. Y de hecho también le impacta tanto como Nicanor Villalta hasta el punto de que lo convierte en el protagonista de su novela. Y a partir de ahí cita otra serie de toreros y demás. Y bueno, pues ya digo, es una novela que la dejamos en suspenso porque tiene ese interés. Discúlpame. Oye, Francisco, habíamos hablado bastante en la otra emisión sobre los toros, que es una de mis favoritas de todas las que he hecho, ya te lo había comentado, de Belmonte, de Dominguín, de Manolete, de ¿quién más? Bueno, de muchos, pero no tocamos a Ordóñez, ¿verdad? Al menos que yo No, recuerde. tocamos a su cuñado, a Luis Miguel Dominguín, pero Es fíjate, es correcto. curioso, es así, pero a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que, fíjate, esta primera tentativa, no tentativa, es decir, esta aproximación directa de Hemingway con España se produce en la segunda década del siglo XX. No obstante, Hemingway, precisamente de los años 20 a los años de la irrupción de la Guerra Civil Española, pues todavía tiene ese vínculo con España. Pero claro, cuando la Guerra Civil Española finaliza y el bando vencedor es el bando de los nacionales, Hemingway desaparece en un tiempo de España. Pero es tal su necesidad de volver a España que, a pesar de que en España está instalado el franquismo como tal,
pues él naturalmente termina volviendo a España. Y en el caso de Hemingway, fíjate, aprovechando la coyuntura de este pequeño matiz al que voy a tratar de darle forma y de desarrollar en mayor medida, Hemingway era un hombre, como te decía, que sabía posar perfectamente frente a un obturador, en cuanto a que es un hombre del que nos ha llegado una imagen corpulenta, musculada, absolutamente audaz, extraordinariamente valiente, cuando si por algo se caracterizaba a Hemingway en lo personal era por todo lo contrario. Hemingway albergaba a un hombre con una ingente cantidad de complejos y de miedos. Y hasta el punto de que cuando vuelve a España ya en pleno periodo franquista, es decir, en la década de los años 50, cuando Hemingway vuelve a España cubriéndose las espaldas. Es decir, Hemingway viene con un pasaporte de Miguel Primo de Rivera, a la sazón hermano de José Antonio, que en ese momento hablo de Miguel Primo de Rivera, era el embajador de España en Londres. Y Hemingway viajó a España con una carta de recomendación del propio Miguel Primo de Rivera, con objeto de no correr ningún tipo de riesgo. Y en los años 50 vuelve a España. Y cuando vuelve a España en cierta medida también empujado por la revista Life, que le propone un reportaje, y aquí es donde a mí me parece que Hemingway es verdaderamente notable, un reportaje periodístico a través del cual siga las evoluciones de la pugna taurina que hubo entre dos cuñados, que eran Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez. De ese modo nace su cuarta obra vinculada con España, que es El verano peligroso. Esa obra, en cierta medida, lo que viene a narrar es la rivalidad que se da entre dos toreros, los dos que te he citado, Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín. Sucede que en esa rivalidad él toma clarísimo partido por Antonio Ordóñez. De modo que Luis Miguel Dominguín, del que hablamos, como muy bien dices tú, en el anterior programa y que recomiendo vivamente desde aquí a tus seguidores, Luis Miguel Dominguín, que era un tipo además de mucha personalidad, naturalmente no creas que deglutió excesivamente bien el hecho de que Hemingway se significara tanto y de tal modo en favor de Antonio Ordóñez, que era su cuñado, pero que era un torero, pues oye, con el que tenía su rivalidad y su particular cuota de amor propio, naturalmente, entonces no le hizo ninguna gracia. De todos modos, para los lectores advertidos, yo en lo que es, en cierto modo, la novela, porque sí que es cierto que es un reportaje periodístico, pero tiene muchos matices de novela al fondo, observo que la relación que realmente estimula a Hemingway es la que mantiene con Luis Miguel, no la que mantiene con Antonio Ordóñez. Con Antonio Ordóñez, en cierta medida, yo creo que lo que le sostiene es el hecho de que en ese momento a los aficionados puristas lo que realmente les gustaba, lo que les significaba como buenos aficionados era el hecho de posicionarse al lado de Antonio Ordóñez. Pero a quien realmente le profesaba admiración y quien realmente le gustaba a Hemingway no era Ordóñez, era Luis Miguel Dominguín. Lo que pasa que este señor escenificó otra postura, con objeto de eso, de darse marchamo de buen aficionado. Pero si leemos la novela atentamente, observaremos que hay un profundo respeto hacia Luis Miguel Dominguín y que constantemente Luis Miguel Dominguín se convierte en el objeto de deseo en cierta medida de Hemingway. Sí que es cierto que él pondera las virtudes de Antonio Ordóñez y además eso matiza aspectos de su toreo que creo que son bastante acertados, pero cuando tiene que hablar de Luis Miguel Dominguín lo hace también con bastante acierto y lo hace con mucha frecuencia. Y es más, a Luis Miguel Dominguín es a una de las pocas personas a las que le tolera en cierta medida algún tipo de exabrupto, porque hay un momento en el que sostiene una conversación con Luis Miguel Dominguín y es curioso, él mismo la traslada a su libro diciendo, Luis Miguel Dominguín al menos ha tenido la audacia de decirme que que sé hacer casi todo bien, que ya solamente me falta escribir bien. Eso le dijo Luis Miguel Dominguín. Y eso él en cierta medida solamente se lo toleraba a tipos, en cierto modo, pues un poco emparentados con un carácter como el que él pudiera tener. Y ese era evidentemente el propio Luis Miguel Dominguín. De todos modos, esa novela en España, a los aficionados taurinos, les sentó muy mal. Les sentó muy mal, por eso a Hemingway se le observa con cierta reticencia desde distintos ángulos del mundo puramente vinculado a la tauromaquia. Pero yo creo que es fundamentalmente por la cerrazón y por ese aspecto cejijunto que suele tener en muchas ocasiones el taurinismo de fondo, el taurinismo ramplón y el taurinismo absolutamente cuadriculado que no sabe ver más allá del dedo sobre el que apunta según qué serie de cosas. En el libro, como te digo, producto muchas veces de lamentables traducciones, se emplea en exceso el término truco. De hecho, además, él en ese libro habla muchas veces incluso con carácter retroactivo de Manolete. Manolete, cuando él escribe esa novela, naturalmente ya había fallecido, pero en ocasiones se refiere a él. Y se refiere a él utilizando el término truco, como también utiliza el término truco en muchas ocasiones con el propio Luis Miguel Dominguín. Pero ese término truco
Yo creo que, como te digo, es un error de traducción. Cuando él dice truco, no quiere decir tanto truco como efectismo. Él a lo que se refiere es a un efectismo. Efectismo es pues ese aspecto por el cual el torero en un determinado momento sabe que va a cosechar una ovación, lo que no va en detrimento del peligro que corre, naturalmente, pero bueno, hace algo que sabe que es satisfactorio para el público, pero no es un truco, porque delante de un toro lo de los trucos no sirve. Es decir, delante de un toro, no, ya te digo, no hay truco que realmente se haga valer, por cuanto que la reacción de un toro en muchas ocasiones es de todo punto impredecible, y por eso digo que creo que sí es Francisco, una lectura incorrecta. tú Perdona. como un profesional de la tauromaquia, ¿Hemingway sabía realmente de toros? Pues en un principio ni una palabra. Es decir, en un principio era un señor que no sabía nada, pero el mundo de los toros le impactó de tal manera que decidió saber y profundizó. Y por eso se hizo depositario de la proximidad de muchos grandes profesionales del mundo de los toros, hasta el punto de que no te voy a decir que se convirtiera en un excelente aficionado, y sobre todo porque es que además el término de aficionado, con mi punto de vista, también está muy devaluado. Aficionados hay muchos. Aficionado era Hemingway, era un gran aficionado. Otra cosa es entendido. Es decir, Hemingway era un gran aficionado, no tanto un gran entendido, si bien es cierto que al cabo de los años terminó haciéndose depositario de determinadas aptitudes y determinados conocimientos que invitan a pensar que realmente había profundizado lo suficiente como para poder mantener una conversación de toros con él de cierta altura. De hecho, y es la tercera obra que él de alguna manera le dedica a España y muy directamente al mundo de los toros, no hemos hablado hasta ahora de ella, y es Muerte en la tarde. Muerte en la tarde es una especie de ensayo, Te es una iba a especie de, preguntar por ella, mira aquí, tengo una edición. pues es un libro muy respetable, Luis. Es un libro de los años 30, es decir, Hemingway es una persona que lleva poco tiempo en España, pero que los toros le han llamado de tal punto la atención que trata de teorizar acerca de ellos, y es cuando da a luz este libro, Muerte en la tarde. En este libro, en Muerte en la tarde, hay una gran audacia, hay un gran conocimiento, hay una gran profundización, que creo que es lo importante, y sobre todo hay alguna reflexión que me parece muy inteligente y que son reflexiones en las que ni siquiera han caído los profesionales del mundo de los toros en muchas ocasiones. Recuerdo que en una ocasión, y yo creo que eso es en cierto modo incluso el reflejo de su propia vida, él llega a decir que viendo a un toro en los corrales ya te puedes adelantar a cómo se va a comportar en el ruedo. Y es cierto. Él decía que el toro que en los corrales se muestra bravucón, altanero, que hace amagos de embestir, luego en la plaza muchas veces es un toro reservón, apocado y un toro que termina rajándose. Y es verdad. Mientras que el toro que en los corrales permanece taciturno, permanece sosegado, permanece a un lado, en la plaza suele revelarse como un toro extraordinariamente bravo. Y él hace una reflexión final muy inteligente en ese sentido, porque termina diciendo, el bravucón necesita de alguna manera exteriorizar esa sensación de violencia para evitar en la medida de lo posible la pelea, mientras que el que no se mueve está tan seguro de sí mismo que no tiene ningún empacho a la hora de permanecer quieto hasta que llegue la hora de tener que rendir cuentas. Y es curioso, porque yo en muchas ocasiones interpreto que eso es lo que le pasaba a él. Él en ocasiones adoptaba el rol del toro que en los corrales se muestra bravucón y se echa para adelante, porque en el fondo, luego cuando llegaba la hora de la verdad, ese Hemingway tan aparentemente valiente no era tal. Francisco, ¿qué aportó Ordóñez al mundo de la tauromaquia y por qué ese nexo con Hemingway? Es decir, ¿era más famoso que Dominguín en la época, a la misma altura? O... No. Antonio Ordóñez, bajo mi punto de vista, a mi juicio, lo único que aportó fue la fotografía. Y cuando digo la fotografía, digo que fue un torero en su momento de una extraordinaria estética. Y fue un torero, naturalmente, de un hondo bagaje. Fue un torero, en cierta medida, un torero de minorías. Un torero que realmente era un torero que tenía un gran y un desarrollado buquet. Era un torero que gustaba fundamentalmente haciendo en cierto modo la diferenciación entre el aficionado y el entendido, era el torero que gustaba a los entendidos. Lo que pasa es que es un torero que terminó de alguna manera gustándose tanto a sí mismo que a mi juicio terminó hiperbolizando sus propias formas. Mientras que Luis Miguel Dominguín era un torero netamente poderoso, era un torero, bueno, funcional, era un torero exclusivamente capaz de dar lidia a un toro sin reparar en el detalle y en el adorno
en el adorno completamente gratuito, ¿no? Mientras que Ordóñez, pues bueno, era un torero que representaba la profundidad, que representaba precisamente la estética, y la tenía, ojo, sí que es importante decir esto, la tenía. Pero naturalmente, como toda obra de gran altura, los que realmente tienen ese adarve de profundidad, de alguna manera son artistas reservados a un público muy escueto, a un público muy adelgazado. Y Hemingway, con objeto de significarse, quiso formar parte de ese público. Quiso decir, no, yo también soy entendido y por lo tanto yo milito con Ordóñez. Pero como te digo, a través del libro El verano peligroso uno se da cuenta de que con quien realmente emparenta es con Luis Miguel Dominguín. Pero bueno, Ordóñez sí que es cierto que sin llegar a ser un torero de época, es decir, Ordóñez no crea una línea divisoria, como por ejemplo, ya que tú y yo hemos tenido ocasión de hablar de ello, Belmonte. Es decir, no. Lo que sí es cierto que Ordóñez es un depositario por completo del legado de Belmonte. Por supuesto que sí, no llega a su altura, ni mucho menos, pero sí es de alguna manera un discípulo perfectamente respetable dentro de la corriente puramente belmontista. Eso sí es cierto. Era más artista Ordóñez que Dominguín. Eso es, exacto, eso es. En Ordóñez había un carácter estético y un carácter de profundidad, porque realmente donde hay profundidad hay arte. Es lo que creo que también es importante que pongamos en valor. Donde hay profundidad, inevitablemente hay arte, mientras que Luis Miguel Dominguín era un torero más etéreo, no tenía esa profundidad. Era un torero funcional, era un torero perfectamente válido y capaz, y era un torero quizá de trazo grueso. Es un torero del que se puede hacer una cabal lectura sin ser un aficionado de fondo, mientras que Ordóñez ya requiere otros registros. Antonio Ordóñez ya requiere, para hacerle una lectura cabal y aproximada, bueno, pues requiere eso, requiere tener unos conocimientos taurinos que exigen un mayor recorrido. Sí. Se dice que Hemingway decía que él concebía el cielo como una plaza de toros, no sé si es cierto, y que prefería cortar una oreja que recibir el Nobel. Sí, eso decían. Lo que sucede es que, bueno, yo creo que en ese sentido, él decía que por encima de todo él prefería cortar una oreja en las ventas de Madrid que recibir el premio Nobel. Obviamente yo creo que eso no pasa de ser una butad, evidentemente, no deja de ser una frase feliz, una frase hecha. Claro. Pero bueno, en cualquier caso sí que es cierto que si algo hay que agradecerle a Hemingway es que fue un hombre sobre todo de una sinceridad en su afición por el mundo de los toros total y absoluta. Y sí que es cierto que felizmente España le supo responder en igualdad de condiciones. De hecho, hoy, por ejemplo, Pamplona, bueno, pues no puede disimular la huella de Hemingway. De hecho, hay un monumento a Hemingway que cuando esté en Pamplona, naturalmente iré a visitar, me fotografiaré en él, te enviaré la fotografía, Luis. Muy bien. Naturalmente, como te digo, la huella de Hemingway en España en general y muy en concreto en Pamplona es absolutamente indeleble, es absolutamente incuestionable. Y en ese sentido, su proximidad por el mundo de los toros, es el mundo de los toros quien le tiene que estar muy agradecido, porque también te digo una cosa, dado que el mundo de los toros hoy atraviesa probablemente la mayor crisis a la que jamás se ha enfrentado, en cierta medida, el mundo de los toros le debe también esta especie de parpadeo actual en que se mantiene a que Hemingway en su momento la supo poner en valor y que internacionalmente es respetada desde muchos ángulos precisamente porque un intelectual de su recorrido se mostró manifiesta y abiertamente en favor de ella. ¿Por qué hablaba tan mal de Manolete? No es que hablara mal, lo que le sucede a Hemingway, como te digo, es que en ocasiones, con objeto de sacar pecho, con objeto de alguna manera de ponerse el primero ante el obturador de una cámara, él lo que hacía era tratar de satisfacer a aquellos junto a los que quería militar. Entonces, supuestamente, insisto, en los años 40, 50, bueno, en los años 40 no, perdón, porque en los años 40 era el momento en el que Manolete naturalmente era el rey sin mácula absoluta del mundo del toro. Pero en los años 50, una vez que había fallecido Manolete, hay una corriente pseudopurista que trata de decir que Manolete no representaba el toreo puro, lo cual es una absoluta esquizofrenia, decir que Manolete no representaba el toreo puro. Entonces esa corriente pseudopurista puso el acento en que Manolete había sido el inductor de grandes lacras y de grandes trucos, absolutamente absurdo y fraudulento, ya solamente el pensarlo, pero como supuestamente estos señores abanderaban una corriente ortodoxa del mundo del toreo, pues Hemingway lo que quiso fue militar rápidamente a su lado. Dijo, yo me pongo del lado de los entendidos. Digan lo que digan los entendidos, yo milito a su lado. Por eso cometió ese error. Cometió el error de, efectivamente, cuestionar la figura de Manolete, si bien fue un torero al que además nunca llegó a ver. Hemingway no lo llegó a ver jamás. Si me lo permites, verás, mira, ahora Vuela Pluma me ha sobrevenido un hallazgo que es curioso, pero que invito a tus oyentes y a ti mismo, si no has tenido ocasión de verla,
a verla. Y es la película Midnight in Paris, Medianoche en París, de Woody Allen. No sé si has tenido ocasión de verla, Luis. ¿La has visto? Me parece que no. Creo que Te la no. recomiendo vivamente. Midnight in Paris. Es una película de Woody Allen. Ya Woody Allen a mí particularmente me parece que en el momento bueno, que da a luz una obra, merece cuando menos la pena verla. Otra cosa es que llegue a la altura que uno se pueda hacer al principio, ¿no? Pero merece la pena verla. En esa película, Woody Allen, al margen de la historia de fondo que cuenta, en esa película Woody Allen se retrotrae al París de los años 20, que es el París precisamente en el que Gertrude Stein, como te decía, servía de caleidoscopio a todos los grandes intelectuales de aquel tiempo. Y entre ellos, naturalmente, uno de los que aparece con mayor peso específico es el propio Hemingway. Es curioso porque la película es, cuando menos, sorprendente, es una película impactante y es una película, bajo mi punto de vista, muy, muy entretenida. Fíjate que Woody Allen muchas veces lo que nos obliga es bueno, pues a activar el intelecto para no perder ninguna de sus perlas. Pero en este sentido es una película además muy entretenida. Y en esa película, como te digo, él se retrotrae al París de esos años. Entonces, salen a la palestra tipos como Hemingway, Scott Fitzgerald, su mujer Zelda. Luego aparecen artistas de toda índole y condición, como el propio Picasso. De hecho, además, fíjate, me llama poderosamente la atención cómo Woody Allen también ha penetrado en los intelectuales y en las grandes corrientes de vanguardia de la Europa de aquellos años. Y en la Europa de aquellos años España tenía un peso específico tremendo. De hecho, en la película, por ejemplo, Adrien Brody protagoniza el papel de Dalí, de Salvador Dalí. Y está fascinante, es apenas una escena, pero está fascinante, lo capta perfectamente el espíritu de Dalí. Aparece Luis Buñuel, aparece Picasso, y es curioso porque hay una frase del propio Hemingway que me parece fascinante, en la que dirigiéndose a Picasso, le dijo algo así como, tú eres infinitamente peor pintor que el propio Joan Miró. Por ejemplo, eso lo dice en la película de Woody Allen, lo dice Ernest Hemingway, es curiosísimo. Y luego hay una escena que me parece fantástica y creo que también da muchos indicios y muchas pistas acerca de lo que es un artista de fondo frente a lo que es un buen escritor o un buen pintor o un buen cineasta, por ejemplo, y es la que pone en boca de un instante en un parque enfrente de Notre Dame en el que está el protagonista de la película, que creo recordar que es un actor que se llama Wilson, y está con Carla Bruni, que bueno, o fue, no lo sé con seguridad, la esposa de quien fuera en su día también presidente de la República Francesa, de Nicolas Sarkozy, porque esta mujer hace lo que en España vamos a llamar un cameo en la película. Bueno, pues aparecen en esa escena ambos leyendo un libro en un parque y en esa escena Carla Bruni dice, y quien realmente lo dice es Woody Allen por boca de Carla Bruni, naturalmente, dice algo así como Picasso es mejor artista, pero Matisse es mejor pintor. Y creo que esto es un detalle curioso, Luis, y creo que es un detalle en el que merece la pena ahondar. Es decir, hay pintores, hay escritores, hay artistas de cualquier tipo de índole y condición que nos llegan como grandes artistas, pero quizás su obra de fondo cae barrida por otros que han sido mejores en su campo que ellos, sin embargo nos ha llegado su eco. Es lo que pasa con Picasso. Picasso, bajo mi punto de vista, es un fraude, pero un fraude total y manifiesto. Sin embargo, nos ha llegado como el gran artista y celebro que sea el propio Woody Allen quien corrobore en cierta medida ese pensamiento cuando dice Picasso es mejor artista, pero Matisse es mejor pintor. Bueno, pues en cierto modo esa película la recomiendo vivamente a cuantos se quieran aproximar al personaje de Hemingway, porque ahí sí nos pinta ese Hemingway descarado, burlón, petulante, fachendoso, jayán, mal hablado, pero es fascinante y es curioso porque el propio Woody Allen, fíjate, en esa película rescata la figura de Juan Belmonte, Luis. Rescata la figura de Juan Belmonte que apenas habla, pero lo emparenta con Ernest Hemingway. Y es curioso porque Hemingway habla previamente de Juan Belmonte sin que él aparezca y le cifra como el gran valiente, como el hombre que no teme a la muerte, como el hombre que en cierta medida es eso, capaz de dejar un legado posterior a la propia muerte que tanto le preocupaba a él. Y luego hay una escena en la que él sale con quien encarna el papel de Juan Belmonte. Quiero decir que en esos años, en esas vanguardias, no se habla de otros toreros que podían estar muy en boga en esos años, no. Ya Woody Allen nos recuerda que el torero de esos años ya era Juan Belmonte, ya la vanguardia la representaba Juan Belmonte. Y Juan Belmonte, en ese sentido, mantiene amistad con Ernest Hemingway. Es curioso, porque eso forma parte de la fantasía de Woody Allen. Hemingway no conocía a Juan Belmonte.
pero en la película nos lo representa como tal. Y me parece una licencia, en cierto modo poética, por parte de Woody Allen, muy audaz y muy de agradecer. Muy de agradecer. Te recomiendo esa película vivamente, Midnight in Paris. Algo que de lo cual también se habla mucho es de la relación de Hemingway con Baroja. Sí, Me gustaría preguntarte qué opinas de ellos, cómo surge esa relación o por qué con Baroja. Hemingway es el gran oportunista, es un hombre extraordinariamente inteligente y cuando llega a España, como te dije, en los años 50, España ya era un feudo puramente franquista. Él había sido un significado, bueno, pues excombatiente, si bien sin haber cogido jamás un fusil ni nada por el estilo, pero había sido un, bueno, pues un representante de supuestamente la resistencia antifranquista. Entonces, cuando vuelve a España, él naturalmente lo que pretende es hacerse depositario de las simpatías por parte de las autoridades con objeto de no correr ningún tipo de riesgo. Entonces escenifica una admiración por Baroja que jamás sintió. Es decir, no nos engañemos, jamás la sintió. De hecho, se presentó en casa de Baroja, ya una vez que él había recibido el premio Nobel, con objeto de homenajearle, le llevó unos presentes, le llevó unos licores, le llevó un jersey, le llevó unos calcetines, e incluso hay anécdotas al respecto de eso. Ya sabes que luego la anécdota crece exponencialmente en función de quién la desarrolle y demás. Y hay varias anécdotas emparentadas con el caso de ese encuentro con Baroja. Hay quien dice que cuando se reunió con él, con Baroja, le vino a decir algo así como, maestro, a pesar de que el premio Nobel lo he recibido yo, usted lo merecía mucho más. Y dicen que al parecer Baroja le dijo, ni lo dude, efectivamente, yo lo merecía mucho más. Dicen que esa es la forma que tuvo de reaccionar Baroja en relación a él. Hay quien dice también que Hemingway lo que le propuso es, bueno, mi premio Nobel realmente no debería ser tanto para mí, sino a lo mejor una especie de mención para la generación del 98, de la que usted forma parte. Es decir, ese premio se lo tendrían que haber llevado usted, Don Miguel de Unamuno, Valle Inclán, Ramiro de Maeztu, y le dijo al parecer Pío Baroja, pare, no cite a tantos que al final no tocamos a nada. Es decir, hay muchas anécdotas relacionadas con eso. El caso es que él quiso escenificar una admiración por Pío Baroja que no sentía, no la sentía en absoluto. Si bien sí es que en cierto modo, la forma de escribir de uno y otro era, bajo mi punto de vista, extraordinariamente elemental y en ese sentido se emparentaban. Pero yo he profundizado en Hemingway y tengo la impresión de que a quien realmente sí admiraba y de un modo profundo de la generación del 98, si bien no tanto de la generación del 98, por cuanto que él forma una rama a través del modernismo, si bien también ha llegado a nosotros a través del canal de esa generación, a quien realmente admiraba era a don Ramón María del Valle Inclán. De hecho, como sabes, Valle Inclán también bueno, pues fue periodista o en cierta medida escribió en distintos diarios y demás. Y Valle Inclán tenía una frase fantástica que creo que es perfectamente aplicable a Ernest Hemingway. Decía que el periodismo avillana el estilo. Por eso Valle Inclán trató de permanecer también lo más alejado posible del periodismo con posterioridad. Él decía que avillanaba el estilo. Y en cierta medida en Hemingway se observa ese avillanamiento en muchas ocasiones. Pero Hemingway admiraba a Valle Inclán. Lo había conocido de forma transversal, pero le admiraba profundamente. De hecho, de él además adopta un rol también, que es un rol pues básicamente escenificado a efectos de que, del mismo modo que Valle Inclán decía que era carlista por estética, pues Hemingway dijo que él era católico también por estética. Él era católico por estética. Hemingway, que venía del luteranismo, se convierte al catolicismo, pero se convierte al catolicismo por estética, por toda la fastuosidad de la liturgia católica, pues él se hace católico del mismo modo que con anterioridad Valle Inclán se había hecho supuestamente carlista única y exclusivamente por estética. Bueno, eran dos formas de patar y de llamar la atención. Ahora, honestamente, Luis, si somos honestos, Hemingway por Hemingway por Don Pío Baroja no experimentaba la más mínima proximidad, ni a nivel afectivo ni a nivel profesional. ¿Qué opinas de Hemingway como cuentista? ¿Lo consideras mejor que novelista? Sí, en el relato corto acierta. Es decir, Hemingway en el relato corto, bajo mi punto de vista, es verdaderamente impactante, ya no solamente en el cuento y en los relatos cortos como tal, sino en los propios artículos de periódico y en todas sus incursiones dentro del mundo del periodismo. Bajo mi punto de vista, Hemingway lo que es un hombre que está en el sitio oportuno, como te decía al principio, está en el sitio oportuno, en el momento oportuno, con el blog de notas oportuno. Ese es Hemingway. Por lo tanto, en el trayecto corto, a mí es donde verdaderamente me parece respetable. Sí tolero un Hemingway
de trayecto corto donde realmente sí se observa esa teoría del iceberg. Esa teoría del iceberg sí es palpable en el cuento corto. Ahí yo sí la observo, ahí sí observo que en el tintero supuestamente se quedan cosas que sin embargo se leen perfectamente las entrelíneas. Incluso fíjate, hay una obra también emparentada. Hay una obra emparentada con España, una quinta obra emparentada con España, que es La Quinta Columna, que es una obra de teatro. Es una obra de teatro que no alcanzó determinado vuelo, pero que sin embargo, pues bueno, tiene cierta intencionalidad de fondo, está emparentada también con el periodo de la Guerra Civil Española, tiene cierta intencionalidad de fondo y sin embargo, lamentablemente, ha caído prácticamente en el olvido y a mí me parece que es una obra bastante interesante. Pero bueno, si me lo permites, con objeto también de alguna manera de volver a reivindicar pues la importancia que tuvo Hemingway en la España, sobre todo de los años, fíjate, de su vuelta una vez finalizada la Guerra Civil. Mientras, fíjate, él vuelve a España en los años 50. En ese momento en Italia se está gestando eso que se dan a llamar la Dolce Vita. Bueno, pues España en ese momento comenzaba a gestionar un eslogan que se hizo extraordinariamente famoso, que es el Spain is different. Y además España lo lanzó al mundo en inglés, Spain is different. Y como portada del eslogan utilizó la plaza de toros de Chinchón. Chinchón es un pueblo de la provincia de Madrid, un pueblo en el que bueno, pues se improvisa una plaza de toros en sus fiestas, en su plaza mayor. Y al fondo aparece la basílica de la patrona a la que tiene encomendada de alguna manera su protección. Bueno, pues España se hizo famosa, entre otras cosas, por ese cartel de Spain is different que dio a luz Manuel Fraga Iribarne. Y en cierto modo, cuando Hemingway llega a España, él viene en cierto modo importando un poco eso que damos en llamar el American Way of Life. Es decir, España ya salía de una situación especialmente difícil y España empieza a coquetear con eso que, como te digo, llamamos el American Way of Life, y eso viene en cierto modo un poco de la mano de Hemingway. Es decir, ya a España viene Hemingway, vienen actores de extraordinario renombre en Hollywood, por ejemplo, como la propia Ava Gardner. Orson Welles ya había estado en España, otro gran entusiasta y otro gran aficionado a los toros, con quien, por cierto, Hemingway tenía una relación muy difícil. Incluso ambos pugnaban por ver quién se significaba más a efectos de mejor y más acentuado aficionado taurino. Porque fíjate, mientras Hemingway mantuvo una gran amistad con Antonio Ordóñez, quien realmente reposa en un pozo de una finca propiedad de Antonio Ordóñez es Orson Welles. Los restos de Orson Welles descansan en un pozo de una finca rondeña de la familia Ordóñez. Es curioso, es paradójico todo esto, pero bueno, en cierta medida es cuando menos patente. Por eso quería significarlo. Me gustaría preguntarte brevemente, Francisco, ya hemos hablado mucho de la relación de Hemingway con España, pero otro país que también le debe bastante a Hemingway o Hemingway a este país es a Cuba. Sí, Me así gustaría es. preguntarte qué nos puedes Fíjate, decir al respecto, cuál es tu bueno, opinión, qué papel tuvo Hemingway en la revolución cubana. honestamente no sé si tuvo un papel activo como tal. Yo tengo la impresión de que precisamente cuando se desarrolla la revolución de Cuba, Hemingway ya venía escarmentado precisamente de la Guerra Civil Española. Hemingway, que había militado, pues como te digo, sin ambajes en el lado republicano, que fue un lado absolutamente fagocitado por el stalinismo, por el sovietismo y por toda esa horda absolutamente incalificable. Ya cuando se produce la Revolución Cubana, en cierto modo, y a pesar de lo que pretenden hacernos creer, yo ya observo un Hemingway más o menos reticente. De él, además, ya había tenido una concomitancia y una proximidad con Cuba mucho antes de la propia Revolución Cubana. Lo que pasa es que a este hombre, como te digo, quizá por el don de la oportunidad o por su capacidad olfativa, siempre le pillaba algún acontecimiento de cierto calado en el sitio en el que éste se llevaba a efecto. Yo creo que, de alguna manera ese vínculo de Hemingway con Cuba es un vínculo afectivo también por todo tipo de raíz de carácter puramente hispana. Es decir, y también en ese sentido por la proximidad incluso con los propios Estados Unidos. Porque en el fondo Hemingway era un norteamericano muy convencido de su condición de tal. Es decir, podemos tener la impresión de que Hemingway es un hombre fundamentalmente cosmopolita, y es verdad, era un hombre con una capacidad de ubicación absolutamente intermitente, a efecto de que se desplazaba a cualquier lugar geográfico que así lo demandara, pero realmente era un hombre con una vocación patria total y absoluta, y es un norteamericano de pro. Entonces yo creo que además eso, que su vínculo con Cuba en otro orden de cosas responde también al hecho de, bueno,
de pretender estar alejado de los Estados Unidos, pero lo más próximo posible. Y Cuba, en cierta medida, pues no deja de tener una proximidad geográfica bastante manifiesta en ese sentido, ¿no? Yo creo que de Cuba lo que le llamó la atención fundamentalmente, entre otras cosas, también eran los grandes combinados de alcohol, ¿no? Que allí también pudo degustar a efecto de los Cuba Libres, de los mojitos, de todo aquello. Pero el amor en español de Hemingway, bajo mi punto de vista, realmente se produce con España. Se produce Y, con España. Perdona, Luis, sí, dime. y cuando llega Hemingway a vivir a Cuba ya en esta última etapa de su vida, ¿ya había estallado la Revolución Cubana o aún no? Sí, supuestamente. Bueno, de hecho, él además O, juega con esa. o No, llega sí, en ese momento. no, de hecho él llega a conocer a Fidel Castro, lo que pasa que además se Claro. da cuenta perfectamente que Fidel Castro trata de alguna manera de aprovechar la potencia publicitaria de un premio Nobel norteamericano Ujú. para de alguna manera hacer pasar de algún modo más solvente una revolución bueno, que tampoco se sostenía bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, Hemingway yo creo que captó perfectamente que el castrismo lo que estaba era tratando de utilizarle, como le utilizó la República aquí en España, es decir, la República le utilizó y él lo supo, y el castrismo trató de hacer exactamente lo mismo. Lo que sucede es que Cuba también, naturalmente, es un emplazamiento geográfico absolutamente fascinante, absolutamente delicioso, y Hemingway, que era, por encima de todo, un hedonista y un hombre con un apego pues, a los grandes placeres mundanos, pues tampoco quiso renunciar del todo a un emplazamiento como Cuba a pesar del castrismo, pero sí, llegó a conocer al propio Fidel Castro, naturalmente. De hecho, además, la única entrevista que se le conoce hablando en español, en un español muy rudimentario, se produce precisamente en Cuba. Sí. ¿Cómo crees que afectó el alcoholismo a la vida de Hemingway? Yo creo que fue un alcoholismo inducido, es decir, y le afectó de sobremanera, naturalmente. Es decir, el alcoholismo, en cierta medida, yo creo que también lo que le permitió fue encontrar el cubículo óptimo e idóneo para, en ocasiones, adormecer sus miedos. Es decir, era un hombre, como te digo, lleno de complejos, lleno de miedos, Ujú. un hombre en el que precisamente el momento de enfrentarse a la muerte para él era un momento especialmente delicado. Y bueno, pues llega un punto en el que yo creo que se sume en el alcohol precisamente con objeto de experimentar toda esa evasión al que el alcohol precisamente le empujaba. Y finalmente, pues el suicidio, ¿verdad? No podía ser de otra manera. De hecho, además en su familia ya había ejemplos de personas muy próximas a él que se habían suicidado, su padre sin ir más lejos, hermanos suyos lo habían hecho, y él en un determinado momento, yo creo que también producto de sus miedos. En su caso no fue tanto, fíjate, hablábamos de suicidios también, ¿no? Como por ejemplo el de Juan Belmonte y demás. El de Juan Belmonte respondía a otros parámetros. El de Juan Belmonte llegó un momento en el que él observó que depender de terceros no entraba en sus planes, mientras que en el caso de Hemingway yo creo que fue producto del miedo. Fue producto del miedo total y absolutamente. Antes de que le sorprendiera la muerte, quiso salir él a sorprenderla. Y de hecho, pues eso, supuestamente limpiando su escopeta preferida, pues decidió acabar. También es cierto que en sus últimos años estaba atravesando una situación absolutamente lamentable. Sus visitas al hospital eran continuas. Bueno, estaba siendo víctima además de ingentes opiáceos, de un alto número de... Electroshocks, me parece también. Exacto, en ocasiones incluso efectivamente le sometían a sesiones de electroshock que eran verdaderamente traumatizantes, y bueno, pues hubo un momento en el que este hombre se armó de valor, probablemente el único momento en su vida en que se armó de valor, y optó por descerrajarse un tiro. Sí. Y una constante paranoia, ¿verdad? De que lo buscaba el Siempre. FBI, la CIA. Sí, eso ya fue en los últimos años de su vida. En los últimos años Ajá. de su vida, él efectivamente, y producto probablemente también del exceso de la fama, porque hay quien vive la fama a posteriori, o hay quien vive la fama de una manera edulcorada, pero Hemingway vivió la fama en primera persona y de forma muy constante. El lugar al que se desplazara, lugar en el que estaba inevitablemente rodeado de fotógrafos, de cámaras, de periodistas, de enviados especiales, y hubo un momento en el que observó que carecía de privacidad, carecía de los más mínimos rudimentos como para poder evadirse en un determinado momento, y llegó a eso, a caer pues en la idea de que efectivamente, de que se le estaba vigilando constantemente, lo cual tampoco es
del todo descabellado. Es decir, además un Claro, hombre que había coqueteado, entre comillas el término coqueteado, en cierta medida, que bueno, que había estado muy próximo a a la regímenes Revolución Cubana, eso es, a regímenes tan controvertidos en su momento como claro. pudo ser el castrismo, pues es normal que en su cabeza cupiese la idea de que, bueno, pues de que determinados servicios de inteligencia norteamericanos le siguieran de cerca y, bueno, vieran en qué medida podía colaborar o no colaborar con regímenes que podían ser incluso contrarios a la política exterior de su país nativo, ¿no? Entonces, él vivía con ese miedo y todo eso fue un caldo de cultivo perfecto para terminar optando por quitarse de en medio. Me gustaría preguntarte, Francisco, hay por ahí, de repente he escuchado que Hemingway escondía un lado bastante femenino Sí, y me gustaría preguntarte qué opinas de esto, ya que estamos hablando de que aparentaba, ¿no? Muchas bueno, veces una masculinidad que quizás no era así. es cierto. Bajo mi punto de vista, sería muy presuntuoso el aventurarme a dar un juicio a ese respecto, por cuanto Claro, que es un juicio que ni siquiera existe. Sí que es cierto que, como te decía, si algo hay que agradecerle a Hemingway es que a través de su legado, a través de su obra, ya nos está dando muchos indicios acerca de las entrelíneas de su propia vida. Y sí que es cierto que en el caso de Hemingway, yo honestamente no creo que hubiera un lado femenino en su caso. Y cuando digo femenino, no me refiero a un lado quizá homosexual como tal. mm, Tengo la impresión de que no era tanto un lado homosexual, lo cual sería perfectamente respetable, por otro lado, faltaría más, pero no creo que en su caso fuera tanto eso como, como una situación, y eso sí que se puede ver a través de su obra, una situación en la que por circunstancias de índoles que obviamente se nos escapan, lo que no tenía era capacidad suficiente como para satisfacer a sus parejas. Es decir, él viene a reflejarlo. De hecho, en Fiesta, ahí en cierta medida, hay, pues eso, hay latente esa situación. Un señor que bueno, no es capaz de colmar las expectativas de su pareja. Y eso sí era algo que a él le preocupaba mucho. De hecho, además, su vida sentimental es un constante corolario de divorcios. Y en muchos casos se deja entrever que al margen de sus derivas y de sus delirios, lo que subyace de fondo es que es un hombre que es todo en cierta medida fuselaje, que es todo carrocería, que es todo exterior, pero al que el motor muchas veces, al parecer, pues le falla o no está a la altura de aquello que da o que invita a pensar. Por eso a él le gustaba tanto sacar pecho y le vemos fotografiarse incluso desnudo de cintura para arriba, marcando musculatura y demás, como haciéndonos ver unas capacidades físicas que luego en determinados órdenes pues no respondían a esa fotografía inicial. interesante. Eso no lo sabía, esto de problemas para satisfacer a sus parejas. ¿Algún problema físico quizás? Pues bueno, No lo sabemos. algún tipo de impotencia, efectivamente, Claro, claro, no se sabe a ciencia cierta. También en muchas ocasiones incluso podía ser producto de la masiva ingesta de alcohol. Es decir, este hombre claro. es que en muchas ocasiones terminaba alcoholizado de tal manera que efectivamente no podía gobernarse a sí mismo y mucho menos podía pensar a terceros. Por lo tanto, pero sí que es cierto que él muchas veces, como te digo, de hecho, pero todo esto además a poco aplicado que se sea, se logra transparentar a través de su obra. Hay una preocupación de fondo a lo largo de toda su obra por la muerte, por la valentía, por la vida, por el erotismo y finalmente, en cierta medida, por eso, por dar la imagen de un hombre que luego en el fondo no es. Por eso le gustaba tanto fotografiarse con toreros, con cazadores, Con leones muertos. por ejemplo, es decir, de alguna manera con actitudes, bueno, de alguna manera insertadas en el cliché puramente viril, ¿no? Es decir, Claro, este claro. señor es capaz de hacer cosas extraordinariamente viriles. Hay un viejo refrán castellano que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bueno, pues en cierta medida probablemente lo que la tía de fondo era eso. Perfecto, Francisco. Pues para terminar, me gustaría mencionar brevemente el decálogo de Hemingway y me gustaría preguntarte tu opinión y lo voy a leer. Son 10 pues, preceptos, se podría decir. El primero es permanece enamorado. El segundo, esfuérzate en escribir. Tercero, mézclate estrechamente con la vida. Cuarto, frecuenta el trato de los escritores consagrados. Quinto, no pierdas el tiempo. Sexto, lee sin tregua. Séptimo, escucha la música y mira la pintura. Octavo, no intentes explicarte. Noveno,
sigue siempre el impulso de tu corazón. Y 10, calla, la palabra mata el instinto creador. Me gustaría preguntarte qué opinas de ello, o si alguno te parece más importante que... Lo suscribo de principio a fin. A mí me parece un decálogo fascinante. Y sí que es cierto que es un decálogo que yo creo que en cierta medida él rubricó y puso negro sobre el blanco, porque en cierta medida era el ejercicio al que él se obligaba a diario. Y en muchas ocasiones lo consiguió. Es decir, yo tengo la impresión de que él sabía que efectivamente que el arte, en cierta medida, no es tanto el producto de una delicuescencia, de un devaneo momentáneo producto de la inspiración, sino que el arte muchas veces nace producto del trabajo. Y yo creo que él ese decálogo, en cierta medida, lo empleaba como estímulo precisamente a la hora de no abdicar. De hecho, es un decálogo perfectamente respetable. Coincido punto por punto con él. Incluso, fíjate, como te decía, poco aplicado que sea, hay pequeños detalles. Por ejemplo, en este caso no me pasa inadvertido cuando dice frecuenta el trato de los escritores consagrados. Y dice bien, de los escritores consagrados, de quienes ya no le deben pleitesía por obligación a nadie, sino de alguien que te puede de alguna manera diligenciar con una fresca o te puede realmente dispensar con el máximo de su afecto y de su consideración. Es decir, no dice frecuenta a los escritores de tu tiempo, frecuenta a los escritores de tu generación, no. Frecuenta a los escritores consagrados, que son quienes realmente te van a poder aportar algo. Bueno, por ejemplo, ¿no? Por sacar a colación uno de ellos, pero suscribo de principio a fin todos los que la apuntan. Lo que, como te comentaba desde un principio, es un hombre que al menos sí estuvo en la trinchera. No dio un paso más allá de la trinchera, no salió de ella, pero estuvo en la trinchera. Y eso es algo que hay que agradecerle. Y creo que en ese sentido, naturalmente, es un escritor que va a estar siempre catalogado como uno de los grandes referentes porque fue capaz de trasladar su obra a su propia vida. Porque no siempre la vida de un autor está en consonancia con su obra. Hay autores que viven en una mesa camilla, como era el caso de Pío Baroja. Pío Baroja era un señor de zapatillas, manta sobre las rodillas y boina calada hasta las cejas. Un señor que nos contaba, pues bueno, todo lo que de alguna manera bullía por su imaginación, pero que no conocía el mundo exterior realmente. O No Julio Verne, ¿no? Julio Julio Verne que Verne. no salió de casa. Sí, pero en el caso de Julio Verne hay una capacidad imaginativa que es cuando menos ponderable, porque Julio Verne realmente se adelanta a grandes bueno, inventos y a grandes... Sí. Claro, como por ejemplo el propio Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ya avienta en cierta medida grandes inventos que nacieron con mucha posterioridad, pero su imaginación daba para eso. La imaginación de Pío Baroja era como él, una imaginación de mesa camilla, una imaginación en zapatillas, y no es el caso de Hemingway. Hemingway sí es verdad que es un hombre que si la imaginación no le daba para ello, él salía al mundo con objeto de alimentar su imaginación. Pues Francisco, no me quedan más que agradecerte. No sé si tengas algún último comentario. El agradecimiento es mío, Luis. Sí que es cierto que la figura de Hemingway es una figura fascinante, por como te digo, por cuanto que de Hemingway lo que hoy percute y lo que hoy parpadea es el icono, como sucede con grandes artistas, ¿no? Por circunscribirnos al ámbito puramente norteamericano, ¿cómo no ponderar, ¿no? El icono de artistas de otras, en cierta medida, de otras disciplinas, por ejemplo, el mito de Elvis o el mito de Marilyn. Sin embargo, si profundizamos en sus vidas, nos damos cuenta de que sus vidas tienen grandes luces y grandes sombras. Claro. Y es el caso de Hemingway. Es decir, era un hombre con una vida de grandes luces y grandes sombras. Creo que su pintor, de haber sido alguno, habría sido Edward Hopper, que me parece que es el gran pintor de la soledad, el gran pintor de las luces y de las sombras, el gran pintor en cierta medida que alienta el cine negro, ¿no? En cierto modo, es decir, el gran pintor que con una calidad que de alguna manera combate lo narrativo, no pretende ser narrativo en sus cuadros y sin embargo nos está hablando de esa teoría del iceberg, nos está hablando en sus cuadros de esa teoría que también en ocasiones Hemingway fue capaz de llevar a su literatura, fundamentalmente bajo mi punto de vista al cuento corto, a las narraciones breves, pero que en las entrelíneas nos está dando mucha más información de la que el propio texto refleja. Es decir, es simplemente lo único que quería puntualizar ahora a última hora, Luis. Y un gran periodista, ¿verdad? También que lo hablamos poco, pero también por es indudable supuesto, su talento para mí realmente es lo que le da forma. Es el gran periodista que en el momento que se produce un movimiento sísmico en cualquier lugar geográfico, él se persona allí. No habla ni por teletipos, ni por telégrafos, ni por teléfono. Él se persona allí. Se persona allí y nos cuenta qué es lo que está pasando. Es el gran periodista. Pues Francisco, muchísimas gracias. Realmente te lo agradezco, tu amabilidad y tu disponibilidad desde que te conozco.
El, a- Y me encanta el que agradecido estés soy yo, por Luis. aquí porque El agradecido, eres una el persona agra- con unos conocimientos muy profundos y una facilidad de palabra extraordinaria. el agradecido soy yo, y en este caso, si me lo permites, además me hago depositario de ese agradecimiento en nombre de cuantos te seguimos a través de tu canal, porque de verdad, en una época como esta, en la que lamentablemente, pues digamos que los objetos del deseo, lo que llama la atención, apuntan en otras direcciones completamente diferentes, que alguien preserve la cultura, que alguien preserve el arte en todas sus manifestaciones del modo tan categórico, tan profundo, de alguna manera tan bien buscado como lo haces tú, es digno de elogio y desde luego del más profundo agradecimiento. Así que créeme que el agradecido soy yo, Luis, y en el momento en que puedas precisar de mí, me tendrás a tu entera disposición. Pues muchísimas gracias, Francisco. Y pues este es tu canal también. Aquí la puerta siempre está abierta, así que ya programaremos Cuenta otra conmigo, charla. cuenta conmigo, un placer, Luis. Y te agradezco, bueno amigos, estamos grabando en domingo, te agradezco tu disponibilidad. Yo sé que en domingo es difícil, pero por cuestiones de tiempo, pues a veces no queda otro día libre. No soy el único, Luis. También estás grabando en domingo tú y además tú tienes más mérito que yo porque aquí en España cuando comenzamos eran las 5 de la tarde. Ujú. Ahora son las 6:30 casi, pero es que entiendo que en Texas Sí. eran las 9 de la mañana, entiendo que ahora son casi las 10:30, por lo tanto tú tienes aún más mérito No, que yo, pero ese yo caso. soy como Hemingway que me levanto todos los días a las 5. ¿De veras? Bueno, es Bueno, fascinante. se Es, dice eso se decía de Hemingway, ¿no? Y que escribía, oh, si tú lo me haces, parece, me parecerá muy notable. Ya sabes que, como dice un viejo aforismo también castellano, a quien madruga, Dios le ayuda. claro. Me gustaría dormir más, pero a veces estoy ya con el hábito y aunque quiera dormir hasta más tarde, pues a las 5 o 6 de la mañana ya estoy de pie. Suele suceder que en ocasiones el cuerpo se habitúa a determinados horarios y, bueno, si se emplean para actividades solventes, yo creo que siempre es positivo. Bueno, Francisco, un abrazo y ya nos Un veremos placer, pronto. Luis. Confío en ello. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. Bueno, amigos, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.